Y hoy tenemos un gobierno que dice, no es mi culpa, es culpa del pasado. Y a cualquier problema, no es su culpa, es culpa del pasado. Contratamos un presidente que no puede resolver nada porque todo es culpa del pasado. Se les olvida del programa Rápido y Furioso, que fue una coladera que sirvió para el asesinato de miles de personas. Del 2000 al 2022 hemos pagado por servicio de la deuda 7.6 billones de pesos. 7.6 billones de pesos hemos pagado los mexicanos. Es una cantidad brutal superior a los ingresos de este año, estimados en 7.1 billones de pesos. 50 refinerías para México en 2 décadas se pudieron haber construido. Se pudieron haber construido 2 aeropuertos en cada estado de la República. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN, por favor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. A México le urge un presidente. A México le urge un presidente, un jefe de Estado que nos represente y que ante una visita como la que se tuvo, se aborden los temas de gran importancia para este país. Hoy, el número de muertos por violencia es grandísimo. Ha superado el sexenio antepasado y va a superar con creces el sexenio pasado. Y hoy tenemos un gobierno que dice, no es mi culpa, es culpa del pasado. Y a cualquier problema, no es su culpa, es culpa del pasado. Contratamos un presidente que no puede resolver nada porque todo es culpa del pasado. Hoy necesitamos que se aborde el tema del tráfico de armas. Y nos preguntamos aquí qué está haciendo Estados Unidos. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros como mexicanos. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para que en su frontera se detenga el tráfico de armas? Pero no. Aquí ahora es culpa de Estados Unidos que las manda para acá. Entonces nuestra frontera solo sirve para atender las decisiones del país vecino y bloquear la migración de Centroamérica. Nos urge un presidente que atienda los problemas que le urgen a las mexicanas y los mexicanos. Hoy no lo tenemos. Tiempo. Se busca favor. presidente. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel. Por favor, diputado. Con su permiso, señora presidenta. Nunca creí que iba a presenciar lo que ocurre. En los 90 acusaban al PRD, cuando era partido realmente de izquierda, que era el partido de la negación, que a todo decía que no. Y hoy nos encontramos a una oposición que a todo dice que no, nada reconoce. Por eso lo van a pagar en las urnas, porque se niegan a reconocer. Por ejemplo, este tema de las armas, se les olvida del programa Rápido y Furioso, que fue una coladera que sirvió para el asesinato de miles de personas. Y se les olvida la demanda civil que presentó México, que eso nunca había ocurrido y que eso tiene más efectos que una charla de café, conociendo los intereses del Club del Rifle en Estados Unidos. Por eso nosotros creemos que esto que se está haciendo es lo correcto. Y eso es lo que va a juzgar el pueblo de México: fugarse de la realidad, no reconocer nada al gobierno mexicano, pues es parte de una estrategia que sin duda va a ser fallida y que nosotros vamos a poder rescatar en los votos de los mexicanos el próximo año en el Estado de México y Coahuila, y en el 24 en la presidencia de la República. Creo que ustedes deberían de aceptar algunas cosas evidentes.
defender a delincuentes, lo hacen con vehemencia. Dicen que Ricardo Anaya es un perseguido político. Dicen que Cabeza de Vaca es un perseguido político. Dicen que Genaro García Luna es un perseguido político y ahora van a agregar a Alito como otro perseguido político. Reconozcan la realidad, es otro México, estamos viviendo en otras condiciones y ojalá así lo hicieran y el debate va a subir de nivel. Muchas gracias, amigas y amigos. Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 15, 20 y 21 de la Ley de Planeación en materia de soberanía financiera y económica. Por favor, diputado, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Es importante retomar el tema de la soberanía financiera y la economía social que de origen creó el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Este tema tiene que ir de la mano de la capacidad que nuestro país está teniendo para sustituir la importación de insumos energéticos con la soberanía que implica el aprovechamiento del petróleo, de los minerales preciosos, del litio. Tenemos una riqueza inmensa. Por eso esta iniciativa que estoy presentando para modificar la Ley de Planeación busca agregar temas centrales al artículo 2, incluyendo la soberanía financiera y económica para no depender del exterior. En el artículo 3, incluir la economía sustentable, la independencia de otros países y buscar la soberanía financiera. En el artículo 15, describir la soberanía económica, fiscal y crediticia. En el artículo 20, que se realice este sistema de planeación democrática con un enfoque de economía social. Estos temas que están establecidos buscan atrevernos a dejar de depender del financiamiento exterior. Hay un dato demoledor, vergonzoso, lapidario. Del 2000 al 2022 hemos pagado por servicio de la deuda 7.6 billones de pesos. 7.6 billones de pesos hemos pagado los mexicanos. Es una cantidad brutal, superior a los ingresos de este año, estimados en 7.1 billones de pesos. 50 refinerías para México en 2 décadas se pudieron haber construido. Se pudieron haber construido 2 aeropuertos en cada estado de la República. Se pudieron haber construido millones de kilómetros de carreteras, freeways, como a algunos les encanta. Se pudieron haber construido más puentes que los que se han inaugurado colgantes en el oriente, en China. De eso es el tamaño. Pasamos del 2000 al 2020 de 1.3 billones de deuda, 1.3, y pagábamos 200,000 millones en ese año por el servicio de la deuda, a más de 12 billones en el 2021, 12 billones. En promedio, pagamos arriba de 550,000 millones de pesos anuales. No tendríamos un ejido sin uso eficiente del agua. La iniciativa busca que nos atrevamos a empezar a hablar de cómo vamos a pagar la deuda. Si seguimos así, en 20 años estaremos pagando por servicio de la deuda más de 2 billones de pesos al año. No es posible que los únicos que ganen en este modelo sean los bancos. Tenemos una riqueza inmensa. Por litio tenemos, según las 31 concesiones mineras que se entregaron al exterior,
Tenemos 4.5 veces el valor de la deuda externa. Hay que ocuparla para pagar la deuda y en lugar de pagar eternamente el servicio de la deuda, necesitamos hospitales con infraestructura, doctores, maestros, escuelas, seguridad en cada colonia de nuestro país. ¿Por qué tenemos que seguir enriqueciendo a los bancos y empobreciendo a nuestra nación? Los convoco, amigas y amigos senadores, a que le pongamos un freno a la deuda y a que nos atrevamos a establecer un fondo. Se entregaron 36,000 concesiones mineras en los últimos 30 años. 36,000, 7 de cada 10 son de empresas extranjeras. ¿Quién se lleva el oro, la plata, el zinc, el cobre? Se entregaron 31 concesiones mineras de litio. ¿Quién se va a llevar 4.5 veces el valor de la deuda externa? Se entregaron 5,500 concesiones de agua. La mitad del territorio mexicano que tiene agua lo tiene la industria refresquera, la industria de lácteos, la industria de los cosméticos y de los embutidos, principalmente empresas extranjeras. Si queremos, con los recursos naturales de nuestro país, se tiene que pagar la deuda externa. Depende de nosotros. Esta iniciativa está en nuestras manos porque no se necesita una reforma constitucional. Lo podemos lograr como hoy tenemos ya el litio para México. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias.